Hola amigos, hoy es 7 de junio de 2019. Muy bien, voy a adentrarme en un tema importantísimo. Allá está titulado en el tablero: la prueba, el poder de verificación y de las garantías procesales. Para ello me voy a referir a una obra de Luigi Ferrajoli, conocida como Derecho y Razón, teoría del garantismo penal. Y entonces tengan en cuenta igualmente que la acusación, el escrito de acusación, es la carta de navegación que se tiene tema de prueba. La distinción de los roles de la división del papel que cumple el fiscal, la defensa y el juzgador. De cómo entonces somos los arquitectos, constructores como defensores de evidencias que le lleven al juez a tomar una decisión favor rey. Pues bien, mi nombre es Miguel Escobar, soy el creador del canal en YouTube Derecho Penal para Todos. Sígueme durante estos 45 minutos y aplica este conocimiento que estoy transmitiendo. En los videos anteriores pues hice referencia a dos temas fundamentales. Uno, pues el que la defensa es el constructor pues el indubio pro reo en juicio oral, y que muchas veces son los mismos elementos materiales de prueba del fiscal los que nos van a servir allá en el juicio oral con la técnica del contrainterrogatorio para llevar entonces a establecer por lo menos el indubio pro reo que señala el artículo 7º, inciso 2 de la ley 906. Voy a ser pragmático, voy a coger el ejemplo. Recuerden ustedes el caso del prestamista, el homicidio del prestamista. Remóntense al tema porque aquí lo vamos a desmenuzar también para que ustedes comprendan cuál es la idea pues, y fundamentalmente el maestro que todavía vive, profesor de filosofía del derecho en Roma, Luigi Ferrajoli, en Derecho y Razón, porque eso es materia de consulta, mis queridos amigos, para que ustedes los tengan en cuenta y van a entender entonces ese radicado de Patricia Salazar Cuellar, nuestra magistrada de la Corte Suprema de Justicia. No aparece allá en el papelógrafo, en el tablero, pero es el radicado 45899 del 23 de noviembre del 2017. El tema de los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación. Y ahí se manejan varios temas, muy brevemente. Las obligaciones constitucionales y legales de la Fiscalía General de la Nación frente a la generación y verificación de hipótesis factuales en el sistema de enjuiciamiento criminal regulado en la ley 906. 2. El estándar de conocimiento más allá de duda razonable y su relación con el derecho. Aquí citan una sentencia 44599 del 8 de marzo de ese año 2017, también de Patricia. Y en el punto tercero, que es la inclusión de los hechos indicadores en el tema de prueba y la consecuente obligación de demostrarlos suficientemente. Cuarto, las opiniones que emiten los testigos que no han sido citados como peritos. Quinto, la incorporación de los informes suscritos por la policía como prueba en el juicio oral. Sexto, la valoración del silencio del indiciado, imputado o acusado. Y séptimo, el tratamiento de la flagrancia en la fase de juzgamiento. Pero aquí entonces el punto tercero es el esencial: la inclusión de los hechos indicadores en el tema de prueba y la consecuente obligación de demostrarlos. Para ello es necesario entonces tomar a Luigi Ferrajoli. Allí en el recuadro central, si alcanzan a leer, dice lo siguiente: en la página 129 de Luigi Ferrajoli dice lo siguiente, comillas: en el primer capítulo se ha visto que la verificación fáctica en el proceso penal, al igual que en cualquier verificación histórica, es el resultado de una hilación
entre hechos probados del pasado y hechos probatorios del presente, y que esta hilación, que forma el primero de los tres silogismos en los que he descompuesto el razonamiento judicial, tiene la forma de una inferencia inductiva, donde las premisas vienen constituidas por la descripción del acontecimiento que se ha de explicar y de las pruebas practicadas, mientras que la conclusión viene constituida por la enunciación del hecho que se considera probado por las premisas. Eso aparece allá. En la parte inferior he colocado allí un recuadro, en la parte izquierda, referido a las pruebas e indicios, para subrayar lo siguiente que dice el maestro en la página 130. Apartándome del lenguaje corriente, dice: propongo llamar prueba al hecho probatorio experimentado en el presente del que se infiere el delito u otro hecho del pasado, e indicio al hecho probado del pasado del que se infiere el delito u otro hecho del pasado que a su vez tenga el valor de un indicio. Finalmente, entonces, hablo de la separación de los roles en el recuadro, la parte izquierda, para significar que lo siguiente, dice: el juez tiene la tarea de ensayar todas las hipótesis, aceptando la acusatoria si está demostrada, y no aceptándola conforme al principio del favor rey, si no son desmentidas todas las hipótesis en competencia con ella. Por eso hay que hacer énfasis de que en este sistema son roles: el de la acusatoria, la fiscalía tiene la carga de demostrar. Esa es su finalidad constitucional según el artículo 250 supra. La defensa, por su parte, presentar contrahipótesis o la duda a favor del procesado, mientras que el juez entonces viene a valorar y a sacar su conclusión una vez constituido la enunciación del hecho que se considere probado por las premisas. Dicho y hecho, entonces, aquí hay que hacer énfasis, mire, de que, mis queridos amigos, en un caso que trae en la colación el maestro Ferrajoli, de un homicidio. Entonces, para significarles que una cosa son entonces los medios de prueba, otra cosa los hechos indicadores, que la Corte ha venido diciendo en este radicado 45899 y otros más del 2017, de que efectivamente se cometen errores por parte del ente acusador al mezclar una cosa con las otras. Y allí hace el llamado de atención la Corte Suprema de Justicia, porque esos hechos indicadores no son otra cosa que los indicios. Si bien es cierto, el artículo 381 del Código nuestro, el Código de Procedimiento Penal, habla pues de los medios de conocimiento para condenar. Les digo, no, el 380. Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. Son medios de conocimiento, dice el 382, son medios de conocimiento la prueba ¿qué? Testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Por ende, no quiere decir que los indicios hayan desaparecido, no. Los indicios son precisamente una operación mental de un hecho que se logra demostrar en el juicio oral y se infiere otro. Y así, por ello, pues aludiendo a la explicación que trae el maestro Luigi Ferrajoli, dice lo siguiente cuando aborda el tema de las pruebas y los indicios. Dice, ¿qué es lo
¿Qué es lo que prueba, por ejemplo, el hecho de que Ticio testifique que ha visto salir a Cayo blandiendo un cuchillo ensangrentado de la casa de Sempronio poco antes de que éste fuese encontrado muerto con una cuchillada en el corazón? Es prueba más o menos probable, según la sinceridad que acreditemos a Ticio, del hecho de que éste ha visto a Cayo salir con un cuchillo en la mano de la casa de Sempronio, poco antes de que éste fuese encontrado muerto con su herida en el corazón. Este segundo hecho, sin embargo, es solo un indicio, más o menos probable a su vez, según la fiabilidad que atribuyamos a la vista de Ticio, del hecho de que Cayo ha salido realmente de la casa de Sempronio en las sospechosas circunstancias referidas por Ticio. Y este tercer hecho es de nuevo solamente un indicio, a su vez más o menos probable según la plausibilidad de los nexos causales establecidos por nosotros del hecho de que Cayo ha asesinado culpablemente a Sempronio. Tenemos pues en esta breve historia no una, sino tres inferencias inductivas. La que del testimonio de Ticio induce como verosímil que él ha visto realmente la escena descrita por él. La que de tal indicio induce como verosímil que Cayo ha tenido efectivamente el comportamiento sospechoso referido por Ticio. La que de este indicio más directos induce como verosímil la conclusión de que Sempronio ha sido asesinado por Cayo. Si además no hemos escuchado el testimonio de Ticio de viva voz, sino que disponemos solo del acta en la que ha sido transcrito, también el testimonio resulta degradado a indicio, o si se quiere, a prueba indiciaria. Y a las tres inferencias debemos añadir una cuarta, la que va del acta al hecho, del cual el acta es solamente prueba de que en el pasado verosímilmente Ticio ha declarado cuanto ha sido transcrito sin que sus deposiciones hayan sido malentendidas, distorsionadas o constreñidas. Luego, efectivamente, entonces, cuando tomo como por el ejemplo del caso del homicidio del prestamista, miren ustedes cómo se redacta el escrito de acusación. Se dice que el día 21 los hechos así se relataron por parte de la Fiscalía en el escrito pues, de acusación. El 21 de diciembre de 2016 a las 7:37 horas aproximadamente en tal dirección del barrio de Cali se encontraba el señor fulano de tal durmiendo, momento en el cual llega uno de sus empleados, Eduardo Córdoba Mendoza, llamando a la puerta, por lo cual éste abre, pero se dispone a prepararse en el baño para atenderlo, momento en el cual el señor Córdoba lo llama con el pretexto, y oiga bien, de mostrarle una persona para ver si lo conoce, y es cuando el señor Castrillón se asoma. Señal esta que este sujeto aprovecha para perseguirlo al interior de la casa, disparándole con arma de fuego, produciéndole heridas que lo llevan a la muerte de forma inmediata. Posteriormente a esto, el agresor huye delante del señor Córdoba, quien le permite hacerlo sin ni siquiera emprender su persecución en el velocípedo en el que se desplazaba. Entonces, la imputación jurídica, escuchen. La Fiscalía considera que cuenta con suficientes elementos probatorios y evidencia física con la cual puede demostrar en un juicio oral la existencia de la agresión violenta con arma de fuego ilegal contra la vida de fulano de tal, conducta de la cual está señalado como probable coautor. Los señores Eduardo Córdoba Mendoza, plenamente identificado, en pleno conocimiento del resultado de su acción, asumió las consecuencias de la misma, agotando dicho comportamiento delictivo en forma libre y voluntaria, teniendo en cuenta que fue este ciudadano quien, aprovechando la confianza de la víctima con acuerdo previo, lleva al agresor hasta el lugar sabiendo que éste portaba un arma ilegal. Hace abrir la puerta del señor Juan Antonio y lo llama para ser visto por este y así señalarlo inequívocamente, garantizando su vida con su inerme reacción, siendo este un importante aporte por el resultado obtenido. Y así entonces le imputan el cargo o acusan por homicidio agravado. Fíjese luego que en estas condiciones, como está redactado, pues son
meros indicios. El indicio, ¿cuáles indicios? Pues está haciendo énfasis de que por la confianza que tenían en relación de patrono, hizo abrir la puerta para que el agresor lo viera y asegurándose entonces en las condiciones. Además de eso, dice también la fiscalía que el ciudadano Eduardo Córdoba sabía a qué iba porque estaba armado. Fuera de eso, entonces también su aporte esencial se indica de que al no hacer nada en reacción, después de que lo ultiman allí dentro de su residencia, el señor Eduardo Córdoba quedó inerme en reacción y que este fue el importante aporte. Luego entonces allí ya califica este tema como un acuerdo previo, una coautoría, una división de trabajo para un resultado dañoso, antijurídico. Eso fue lo que pasó entonces en el juicio oral. Si ustedes revisan el debate público del que me apoyé, básicamente fue en el contrainterrogatorio de la esposa o la compañera de los Ciso, porque ella tenía claridad en varios asuntos que se demostraron en el juicio y que sirvieron como soporte para que luego de que el fiscal apeló ante el Tribunal de Cali, el Tribunal de Cali hizo relevancia en cuanto a eso que se dio en el juicio oral. El juez de primera instancia, pues una vez se dio el debate probatorio, pues la hipótesis que le presenta la acusatoria no pudo confirmarla. No la pudo confirmar porque no se le dieron los elementos necesarios probatoriamente para establecer esa cadena de indicios como verosímiles para entonces establecer la presunta coautoría en una división de trabajo con un resultado ya conocido. Miren, pues mis queridos amigos, que es tan importante que esos se conozcan y que se tengan claros esos hechos jurídicamente relevantes. Así lo itera la Corte Suprema de Justicia en ese radicado 45899 del 23 de noviembre del 2017. Dice así, por ejemplo, y permítanme aquí, excúsenme, cuando la Corte Suprema dice: la Sala ha venido observando con preocupación los frecuentes errores en que incurre la Fiscalía en la preparación, presentación y o demostración de los casos que pone a consideración de la Judicatura. Repetidamente las acusaciones no incluyen las hipótesis fácticas en los términos establecidos del artículo 337 de la Ley 906, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Entre otras cosas porque suelen entremezclarse, dice la Corte, hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Y aquí reitero el radicado 44599, también del 8 de marzo de ese mismo año, de la autora Patricia, y dice pues que en otros eventos son frecuentes los problemas de estructuración de las hipótesis, lo que necesariamente repercute en su comprobación y por razones obvias en su presentación y demostración en el juicio oral. Dice la Corte Suprema que se advierten notorios errores en el manejo de las evidencias físicas, sin dejar de considerar que, como en este caso que este estudio de la sentencia pues que estoy mencionando, la 45899, en ocasiones los testigos no son interrogados, dice, sobre todos los temas pertinentes para esclarecer los hechos. Dice, por ejemplo, aquí la Corte mismo cita otros radicados, y tomen dato de el 4961, ese sí es del 8 de junio del 2016, también de la autora Patricia. Ni se dispone la práctica de los actos de investigación necesarios para los mismos efectos. O incluso la Fiscalía desiste de los testimonios u otras pruebas necesarias para demostrar uno o varios elementos estructurales de la conducta punible.
Además, no es extraño que los delegados de la Fiscalía olviden uno o varios cargos al presentar sus alegaciones. Entonces dice la Corte que con ánimo constructivo, la Sala se refiere a estos casos que son una muestra de una realidad mucho más amplia para sugerir que se tomen los correctivos necesarios en orden a evitar que estas situaciones se repitan, porque sin duda afectan gravemente la eficacia y la celeridad de la administración de justicia. Y entonces se hace referencia en el ítem 6.3 de esta sentencia en la inclusión de los hechos indicadores en el tema de prueba y su correspondiente obligación de demostrarlos suficientemente. Dice, bajo el entendido de que no es posible estructurar una argumentación adecuada si no se tiene claridad sobre la pregunta a la que se le pretende dar respuesta. La Sala ha hecho hincapié en la necesidad de precisar el tema de prueba como presupuesto necesario de la concreción de las preguntas probatorias. Al efecto ha resaltado lo siguiente. Entonces, primero dice la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Segundo, la importancia de la correcta interpretación de las normas como presupuesto de la determinación de la relevancia jurídica de un hecho particular. Tercero, los hechos indicadores se incorporarán al tema de prueba, pues los mismos deben ser demostrados para que puedan servir de base a las inferencias atinentes a los hechos jurídicamente relevantes. Cuarto, el tema de prueba debe incluir todos los elementos estructurales de la conducta punible. Y quinto, si la defensa opta por proponer hipótesis fácticas alternativas, esos aspectos se incorporarán al tema de prueba. Ahí entonces, muy brevemente, mis queridos amigos, en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, noten pues que viene ya reclamando la Corte en el recado 45899 del 2017, que efectivamente entonces se dan esos errores en esos escritos de acusación, y allí está el talón de Aquiles por el cual yo he venido indicando de que con esas fallas protuberantes es que se trabajará en juicio oral por la defensa con el tema de los contrainterrogatorios y todo lo demás, a fin de ser el constructor de esas evidencias que lleven a plantear este principio del indubio pro reo o favor rei. Toda vez que el juez, quien es el que tiene el papel central allá en el juicio oral, bajo el principio de mediación, bajo los principios de confrontación, de contradicción, de publicidad, pues de esto que explica muy bien el maestro Luigi Ferrajoli en Derecho y Razón, de que una cosa será entonces, donde dice, como dice allá, esos son el primero de los tres silogismos en los cuales es compuesto el razonamiento judicial, tiene la forma de una inferencia inductiva, donde las premisas vienen constituidas por descripción del acontecimiento que ha de explicar y de las pruebas practicadas, mientras que la conclusión viene constituida por la enunciación del hecho que se considera aprobado por las premisas. Entonces, por eso es que en ese rol que tiene el juez es pues, decir si efectivamente el fiscal cumplió con la carga de la prueba, si hay la demostración de la responsabilidad más allá de toda duda razonable, o si por el contrario, conforme a ese principio estándar, favor rei, dice si no son desmentidas todas las hipótesis en competencia con ella, porque el fiscal pues también, el juez, perdón, tiene también pues otras hipótesis, y ahí es donde la defensa tiene que plantear su hipótesis alternativa, y harán entonces el juez ese balance de carga probatoria, y si no se dan los elementos para confirmar la acusación, pues lo que tendrás que aplicar la sentencia absolutoria por el factor indubio por reo, si es que, o contrariamente, si se da plenamente todo el arsenal probatorio por la defensa dentro de esa hipótesis alternativa que logre de llevar o demostrar a juicio oral la inocencia absoluta de esa persona.
Y pues solamente quiero insistir de que en la práctica, en esta casuística que día a día tenemos, pues puede hacer que se tenga una robusta hipótesis o teoría del caso de la defensa, pero también puede suceder, como en la mayoría de los casos, estoy más que seguro de eso, de que se avanza a juicio oral, por lo menos cuando era defensor público, sin más que eso que está proponiendo o que está, esas premisas que dice el fiscal, que de acuerdo con el artículo 337, va a llevar allá con probabilidad de verdad, es decir, porque está más cerca al convencimiento de que esa persona es el responsable del delito y que tiene su responsabilidad en el mismo. A ello entonces es que hago alusión de que si hay una insistencia de la Corte Suprema de Justicia para hacer ver que esas falencias de la Fiscalía repercuten precisamente en la Administración de Justicia, porque no se logra entonces llevar allá al juicio oral, se falla y se cometen muchos errores, no solamente pues también en la demostración, sino en lo que es tema de prueba, como también entonces con los medios que se utilizan allá en ese debate público, cuando se quebrantan garantías procesales. Y entonces la invitación es que usted como defensor esté muy ojo abierto, pendiente, que tenga en cuenta lo que les he venido señalando, de que esa acusación, ese escrito de acusación será su carta de navegación frente a lo que va a ser el tema de prueba. Y otra cosa es lo que se haga en la audiencia preparatoria como decreto de prueba de lo que van a realizar allá en el juicio oral dentro de ese debate probatorio, para que esté pendiente, porque esa será su carta de navegación, y no permita que le introduzcan cosas que no han sido decretadas, o por lo menos entonces que se respeten esas garantías procesales en ese debate público, porque ahí también hay muchas falencias al día a día que se suelen presentar. Yo pienso, mis queridos amigos, pues que este es un tema pues de lo más importante. Les hago la invitación para que ustedes revisen, y si tienen oportunidad, la obra de Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, en páginas 129 y siguientes, sobre este tema de la prueba. Entre otras obras, creo yo pues que tenemos una biblioteca jurídica amplia en lo que es el asunto de tema prueba, pero me voy aquí a señalar solamente a Luigi Ferrajoli y de lo que ha venido explicando hasta el cansancio la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, ya ese precedente judicial sobre este asunto de lo que son hechos jurídicamente relevantes, que cómo es que entonces se debe contextualizar por parte del ente acusador en el escrito de acusación, y que es su norte o su punto principal para probar el tema de prueba en el juicio oral. Bueno, mis queridos amigos, espero que esto les sirva. Pues agoto solamente el tema hasta acá, pendiente quedáramos de otras situaciones semejantes a este tema, que me parece importantísimo que lo socialicemos aquí en este espacio. Bueno, deseo pues que tengan un buen fin de semana. Dale like si te gusta, ok.